Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo, sin restricciones. Mi invitada de hoy, Mónica Quintero, una periodista colombiana que vive en Nueva York, exactamente en el sector de Queens. Bienvenida, Mónica Quintero, a Charlando con Charles. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme y gracias por permitir que comparta un poco de mi experiencia, especialmente en esta situación de la pandemia que se está viviendo. Y bueno, empecemos. Mónica, ¿cuánto tiempo ya en los Estados Unidos? Bueno, yo ya llevo 3 años. Yo trabajé en medios de comunicación en Colombia y el último trabajo que hice para un medio internacional me di cuenta que era muy importante saber inglés, porque después de haber trabajado para ese medio, para la BBC, llegaron otras 2 oportunidades laborales que no pude tomar porque no sabía inglés. Entonces decidí venir a Estados Unidos, especialmente a Nueva York, donde tengo familia, y empezar a estudiar. ¿Contenta en los Estados Unidos, Mónica? Sí, pues es una buena experiencia, muy enriquecedora. Podría decir en mi caso que es más enriquecedora personalmente que profesionalmente. No todo el tiempo he tenido la oportunidad de ejercer, pero sí se abre mucho la mente. Creo que se rompe esa barrera de pensar que somos solo colombianos, colombianos y que la cultura, ¿sí?, tiene que ser así colombiana y demás, porque aquí obviamente hay gente de todos los países y uno como inmigrante también aprende como a vivir en esa riqueza cultural. Obvio, hay algo muy fuerte y son las raíces del país donde uno nace, eso no se niega ni se olvida, pero sí digamos que se rompen ciertas barreras culturales de pensamientos que a veces en Colombia nos dificultan o nos llevan a malos hábitos de vida. Entonces, aquí ha sido buena mi experiencia en ese sentido, en aprender a respetar la cultura del otro, a aprender también a aprovecharla, ¿no? La forma de vida de algunas personas, en valorar muchas cosas que tenía uno en el país de origen, que las creía seguras y que aquí ya no son tan seguras, y en ser más fuerte física y mentalmente, porque es un reto total cambiar de país, y más cuando uno es joven. A pesar de que yo tengo mi familia acá, el ser más independiente y el tener a veces que trabajar en cosas que a uno tal vez no le gustan tanto o que no están relacionadas con la profesión, pues lo fortalecen a uno. Es como un proceso que va haciendo uno poco a poco. Bien, Mónica, muchas gracias por esa introducción y por Ujú. compartirnos esta experiencia internacional tan fabulosa. Bueno, Mónica, a todos nos tomó por sorpresa este aislamiento preventivo, el coronavirus. Nadie puede decir que estaba preparado. Me imagino Sí. que también la tomó por sorpresa. Y segundo, ¿qué balance ha hecho del sector donde usted vive, cómo Nueva York ha recibido esta cuarentena también obligada y con esas cifras tan altas de muertos en la capital del mundo? Bueno, como usted lo dice, nosotros no estábamos preparados. Yo creo que todos estábamos haciendo planes individuales a futuro, viajes, cosas de estudio y demás, ¿no? Dando por hecho muchas cosas, y entonces llega esta pandemia y nos pone la vida en stop en algunas circunstancias. La situación especial de Queens es algo que, digamos, estaba tapado con una cobija. Es un sector trabajador, un sector que gana por horas. Por mayor parte son personas que trabajan en construcción, en cocina, cuidando niños, limpiando casas, ¿no? Totalmente un sector trabajador, en tiendas y demás. Personas que ganan por horas, muchas veces tienen 2 o 3 trabajos. La mayor parte de su núcleo familiar está en sus países de origen, o alguna parte de ellos está aquí en Nueva York, por mayor parte hijos pequeños. Y también muchos de ellos no tienen documentos que les permitan trabajar legalmente en los Estados Unidos, o adquirir un seguro, o tener un contrato laboral que les dé alguna seguridad social y un sueldo bien remunerado, porque hacen trabajos físicos muy fuertes, pero no siempre es equitativamente remunerado. Entonces, todo esto que ya era un día a día, tomó más fuerza con la pandemia, porque claro, al tener esas características sociales, pues cuando empezaron a subir las cifras de contagiados, empezó a impactar más a Queens por las características que le estoy mencionando. Cuando hablamos obviamente del coronavirus, todos sabemos que el distanciamiento social es muy importante para poder, digamos, bajar un poco las cifras o controlar el número de personas que están sufriendo del COVID-19. Y en el caso de Queens es muy difícil. Primero porque la gente siguió trabajando sí o sí hasta
cuando pudo, ¿sí? Hasta cuando los despidieron, porque si no trabaja 1 hora, no se la pagan. Segundo, porque ellos viven en casas o apartamentos muy pequeños, donde pueden vivir fácilmente 7, 8 personas, ¿sí? Usted alquila una casa y cada persona paga por su cuarto hasta pagar por un sofá en la sala y usted renta ese espacio y ahí llega a dormir. Entonces, ¿qué aislamiento social va a tener usted si tiene que compartir con 7 u 8 personas? Muchas de esas personas cuando se empezaron a enfermar tenían miedo de ir al médico por lo que los medios estaban diciendo que estaba tan colapsada la situación. Otros iban y los mandaban para la casa o no les estaban haciendo necesariamente la prueba y entonces llegaban y entonces así se contagiaban y se contagiaban más personas. Algunas mujeres que son madres solteras no iban al médico aunque se sentían mal porque con quién dejaban sus hijos, ¿no? Entonces todo eso fue incrementando las cifras en Queens y agravando la situación. Bien, Mónica, antes de que sigamos hablando de los habitantes de Queens puntualmente, de donde Uh usted -huh. puede hablar, me llama muchísimo la atención. Hablemos un par de cifras. Quiero compartir algo que acabo de encontrar a hoy, 8 de mayo, Uh -huh. 1.256.000 contagiados en los Estados Unidos y muertes totales en los Estados Unidos, 75.781 muertes. ¿Tiene la cifra de Nueva York y del estado de Nueva Sí, York? nosotros en el estado de Nueva York tenemos 333.000 infectados y muertos 26.206. Y acá en la ciudad de Nueva York hay 19.000 muertos ya y 185.000 infectados. Esas son las cifras que se manejan oficialmente. Se había tenido como un poco de disminución en las personas que estaban ingresando a los hospitales, pero ahorita viene un desafío grande y es que ya estamos iniciando el verano, ya están subiendo las temperaturas y eso también dificulta que la gente esté en la casa. La gente quiere estar en los parques, la gente quiere estar afuera porque en la casa las altas temperaturas son desesperantes. Entonces no se sabe qué va a pasar con estas cifras teniendo en cuenta los cambios del clima. Bien, a diferencia de Colombia, donde por obligación nos hemos tenido que quedar en la casa, por lo que llamamos cuarentena o aislamiento preventivo, ¿cómo vivieron en Nueva York puntualmente esta instrucción? ¿Hubo cuarentena? ¿Hubo solo aislamiento? ¿Las autoridades qué tan rígidas fueron? ¿Qué tan contundentes eran los castigos si veían a la gente en la calle? Nosotros no tenemos cuarentena, nosotros tenemos aislamiento preventivo. Aquí la orden la puede dar el gobernador en cada estado, tiene la facultad de decidir cómo decide tener a la población y el presidente no ha tomado una decisión general, sus mensajes han sido un poco contradictorios en esta situación, no ha tomado un liderazgo y por eso también las cifras hoy lo dicen, nosotros somos el primer país con más muertes y con más personas infectadas, ¿no? Entonces, para el caso de Nueva York, por ejemplo, paulatinamente se fueron cerrando universidades, escuelas, parques infantiles, solamente hay abiertos algunos restaurantes para llevar la comida, solamente comprarla y llevarla. Las droguerías, los supermercados y algunas tiendas como de $1 y demás, donde se compran cosas económicas. Pero nosotros podemos salir a la hora que querramos. Podemos ir a caminar, podemos ir al supermercado y demás. No hay ninguna restricción como en Colombia de pico y cédula. Entonces las autoridades no tienen el derecho de multarnos en caso de que estemos en la calle. Lo que sí se ordenó fue que últimamente, que todos teníamos que usar tapabocas, porque anteriormente también se tapaban algunos y otros no. Y aunque la orden está, uno sigue viendo personas que no lo están usando. Pero no he visto el primer caso de un policía que saque un ticket porque uno no lo usa. Mónica, clima a esta hora en Queens, al mediodía, hoy 8 de mayo. Ya le digo aquí, vamos a mirar, porque aquí pues cambia muchísimo, entonces, bueno, en este momento estamos a 54 grados, que eso en Colombia sería como 12 grados. Estamos hablando grados Fahrenheit, 12 grados centígrados. Sí, sí, es Mónica, como el clima cálido en Bogotá. clima como Bogotá, ¿las tiendas están abiertas? Esa es una pregunta. Si puede usted salir a comprar cualquier cosa al supermercado, empezando por comida. Uno. Dos, los alimentos subieron de precio durante la cuarentena. Fíjese que aquí en Colombia hubo algún incremento desmesurado de precios de algunos productos de la canasta familiar entre 100 y 200%. Las autoridades entraron a regular y bueno,
todo volvió a la calma. ¿Allá hubo aumento en los precios? Bueno, estamos viendo aumento en carnes, cerdos y demás, porque también se han presentado bastantes problemas de contagios en fábricas procesadoras y entonces obviamente la cantidad de ítems que están llegando a los supermercados no son iguales que antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya no se consigue la misma cantidad de pollo, carne o cerdo que se podía comprar antes. Eso ha subido. El tema del alcohol, los tapabocas y los guantes también han subido. Uno puede conseguir 5 tapabocas por $10 o incluso más. Hasta $5 han cobrado un solo tapabocas. A veces ni siquiera se consigue. Si uno va a los supermercados de cadena, es más difícil que ellos discriminadamente suban los precios porque tienen más control. No podría decir en algunas tiendas pequeñas porque realmente no voy a consumir allá. La gente por mayor parte prefiere ir a los supermercados grandes para comprar al por mayor, las personas que pueden todavía ir a comprar. Lo que sí se está viendo es un desabastecimiento de muchos ítems en los supermercados, arroz, cosas de aseo, sí está totalmente acabado. Incluso algunos supermercados solo permiten a los clientes llevar 1 o 2 productos por persona. Bien, Mónica, volvamos a hablar de los inmigrantes, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, estas personas que van de Colombia, Ecuador, Bolivia, México a hacer trabajos duros, los cuales tuvieron que suspenderse por ese aislamiento preventivo, ¿de qué están viviendo? He visto algo en las noticias acerca de algunos restaurantes que donan algo de alimentación o no sé si es el gobierno local el que está repartiendo unos almuerzos, no recuerdo muy bien, pero ¿están aguantando hambre estos inmigrantes? Sí, sí, Carlos, están aguantando hambre. El impacto de la pandemia en Nueva York, especialmente en zonas donde racialmente pues, se refleja la pobreza, socioeconómicamente no es tan buena como en otras zonas. Ha sido impactado muy grande porque las personas no tienen cómo comprar comida y hay lugares donde se están repartiendo. Los colegios públicos están abarcando la población de niños y padres. Muchos niños no tienen obviamente toda la alimentación complementaria que tenían antes, pero están comiendo. Pero las personas que viven solas o algunos viejitos están recibiendo comida de caridad prácticamente. Entonces uno camina 10, 15 minutos en Queens y puede ver filas por todas las cuadras de gente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde esperando un plato de comida. Y de eso están viviendo. Muchos también, como no tienen para pagar la renta, los han desalojado. Esto no es legal, pero como a algunos les da miedo reclamar porque no tienen documentos, pues entonces han tenido que dormir en los trenes o también en los parques. Entonces, el hambre, el no tener dónde vivir, son consecuencias graves que se están viviendo por esta pandemia que se está presentando. Mónica, ¿y usted cómo ve la cosa? ¿Hay esperanza en que se reactive la economía en el corto plazo? ¿Qué han dicho las autoridades allí en los Estados Unidos, puntualmente en Nueva York? Estas personas que están en una situación bastante incómoda, durmiendo en los vagones del tren, en las estaciones del tren o por ahí en un andén, ¿podrán reactivarse laboralmente pronto? ¿Cómo pinta el panorama para los Estados Unidos? Fíjese que aquí nos causa muchísima curiosidad y asombro que la primera economía del mundo está siendo golpeada y es una esperanza para los latinos que en algún momento lo vemos como una gran opción, pero si esa gran Sí. opción muere totalmente, pues ¿qué esperan los países latinoamericanos? Sí, yo creo que el país va a tardar muchos años en recuperarse. Cuando entró el presidente Donald Trump, el país estaba económicamente más estable y esto eran resultados del expresidente Barack Obama. No fue como que él llegó y simplemente el país se enriqueció de la nada. Pero el país ya tenía muchas falencias que se están siendo evidentes en este momento y no es tan fácil recuperar la economía porque si bien hay un afán, no se trata solamente de activar el comercio y ya. Hay muchos locales comerciales que están totalmente quebrados y no saben si van a volver a abrir. Las ayudas que está entregando el gobierno no están llegando directamente a los negocios pequeños y había, por ejemplo, un economista que decía que 1 de cada 2 empleos que se estaban generando en el país venían directamente de establecimientos pequeños, ¿no? Restaurantes, bares y demás.
y no se sabe cuántas personas no pueden volver a abrir sus puertas y generar todo ese empleo de antes. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas desempleadas? Si no estoy mal, ya son más de 33 millones de personas que han aplicado por el seguro de desempleo, y eso sin contar las personas que están desempleadas y no pueden aplicar por esa ayuda. Entonces, imagínense las cifras. Esto no se trata solamente de abrir un día y ya entonces se va a reactivar toda la economía. Esto va a ser un impacto a largo plazo. No podría decir cuántos años porque no soy economista ni analista, Ujú. pero sí es cómo se va a generar empleo si los que generaban empleo también están totalmente en ceros y con un montón de deudas. Sí, me preguntan aquí por WhatsApp que si tiene el dato de cuánto cuesta un arriendo de un apartamento de 3 habitaciones en Queens, normalito y de una habitación. Sí, más o menos usted puede conseguir por 2 habitaciones, por ejemplo, un apartamento, $1,500, $1,600, depende en la zona donde esté. En Queens, por ejemplo. Si usted se va para Manhattan, usted puede conseguir un apartaestudio muy, muy pequeño por $2,000, $2,500 mensuales. Esto sin contar luz y gas, que también son costosos, ¿no? Hay gente que paga por un cuarto nomás, depende de la zona, puede pagar hasta $800, $900 y a veces tienen que compartir cuarto y como yo le decía anteriormente, hay gente que paga $500 simplemente porque le permitan dormir en la sala de esa casa. Bien. ¿Algo más que me quiere agregar a esta entrevista, a todo lo que hemos hablado en el día de hoy, ese balance tan importante que ha hecho Mónica? Ya vamos a terminar. ¿Algo más que me quiere agregar? Pues yo creo, Carlos, que como usted decía, esto pone de manifiesto una realidad que estaba oculta en Estados Unidos. Mucha gente piensa que cuando creen en el sueño americano es venir y llenarse de plata y ellos ignoran muchas de las circunstancias y necesidades que pasan muchos de sus familiares cuando vienen a trabajar a este país. Entonces, aquí también hay necesidad, aquí también las personas tienen que trabajar muy fuerte si quieren conseguir algo, ¿no? Y no siempre todas las oportunidades están como a la puerta de la casa. Si uno quiere construir algo, hay que ser muy fuerte física y mentalmente. Y esto es algo que está afectando no solo a los inmigrantes que vivimos aquí, sino a las personas que dependen de nosotros en nuestros países de origen. Bien, Mónica, muchas gracias, muy amable. Le deseo lo mejor allí, en los Estados Unidos, y qué buena decisión, pues, de todas maneras, irse a vivir esta gran experiencia internacional. Gracias por esta entrevista. Gracias, Carlos, a usted y pues toda mi solidaridad también con los colombianos porque yo sé que no es nada fácil para ustedes estar en esta situación de pico y cédula y demás consecuencias que está dejando la pandemia pues en cada familia, ¿no? Bien, a ustedes gracias por seguirnos y nos veremos en otro programa de Charlando con Charles.